Un cordial saludo, mi nombre es Ana Fabiola López Rivero, alumna del Instituto Tecnológico de Tapachula, curso el 7º semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy daré una breve explicación del presente mapa conceptual, del cual hablará sobre sensores de temperatura. ¿Qué son los sensores de temperatura? Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman la temperatura del medio exterior en cambios de señales eléctricas, que estas son procesadas por equipo eléctrico o electrónicos. Existen 3 tipos de sensores de temperatura: los termopares, los RTD y el termistor. Los termopares también son llamados como termocupla. Este nombre lo reciben porque está formado por 2 metales. Los metales por los que está formado es por el cobre y por el hierro. La unión de estos 2 metales produce un voltaje llamado como Seebeck. Los termopares son un instrumento de medida cuyo principio de su funcionamiento es el efecto termoeléctrico. Un material termoeléctrico permite directamente transformar el calor en electricidad, o bien genera frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. Las siglas RTD, Resistant Temperature Detector, en español significa detector de temperatura resistivo. Estas están basadas en variaciones de resistencia de un conductor de la temperatura. Los metales asociados en este tipo de sensor de temperatura normalmente es el platino, el cobre, el níquel y molibdeno. Los RTD es la relación entre la resistencia y la temperatura. Estos son relativamente lineales. El termistor es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa de la resistividad que representa un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Esto significa resistencia térmica sensible. Existen 2 tipos de termistores, que son los NTC y PTC. Sus siglas están en inglés. NTC, en las siglas en inglés, es Negative Temperature Coefficient. Esto en español significa que es un coeficiente de temperatura negativa. Son elementos NTC los que la resistencia disminuye cuando la temperatura disminuye igualmente. Las siglas PTC en inglés, Positive Temperature Coefficient, en español significa que es un coeficiente de temperatura positiva. Estos elementos son en donde la resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta equitativamente. Uno de los principales problemas de los termistores es que no son lineales, por lo cual se le tiene que aplicar una fórmula para determinar la temperatura. El funcionamiento de los sensores de temperatura. La mayoría de estos dispositivos funcionan aprovechando una característica física de algunos materiales conductores y semiconductores. Estos materiales son capaces de variar la resistencia eléctrica en función de la temperatura ambiente, o sea, la temperatura exterior. Los materiales semiconductores los mencioné anteriormente en el apartado de los 2 tipos en los que se clasifica los termistores, que es el NTC y el PTC. Algunas de las características de los sensores de temperatura es que su medición de temperaturas está entre menos 50 grados centígrados y 800 grados centígrados. El resultado de medición es variable, o sea, no hay como tal un punto específico. Es alto en protección contra la humedad y punta de medición fija o intercambiable. El modo de comunicación de los sensores de temperatura
Puede ser por contacto físico y si es por infrarrojo, esta es creada por ondas.